Amigos y amigas de Peñaflor, de Chile, de Argentina, de Colombia. Estamos hoy día en el segundo capítulo de Retrato Hablado. Soy el Ombligo Cuentacuentos y podrán ver que a mi lado se encuentran unas manos. ¿Las ven? Esas manos son de Fernando Urcullo, parte de la compañía Ojo y Lengua a la cual los dos pertenecemos. Fernando, preséntese. Hola, ¿cómo están? Acá nuevamente en la seguidilla de nuestro retrato hablado. Fue difícil encontrar a este personaje que lo buscamos por cielo, mar y tierra hasta que fue encontrado, así que vamos con el capítulo. Sí, vamos a presentar a Javier y mientras lo presentamos vamos a pedirle a Fernando que se devuelva a su puesto de trabajo desde donde va a estar haciendo una caricatura. Por eso este programa se llama Retrato Hablado. ¿Quién es Javier? Bueno, ya dijo Fernando, lo buscamos por cielo, mar y tierra. Javier Tauta Muñoz es actor, es titiritero, es narrador oral, es escritor y tallerista. Tiene más de 17 años de artista y formador escénico. Miren, la tremenda cantidad de años. Ha sido reconocido con diferentes premios y uno de ellos me llamó la atención. Récord Nacional de Narración Oral en 2003. Actualmente, Javier Tauta es promotor de la lectura en la Biblioteca Municipal de Ocabiga, Chía. Le vamos a pedir a Javier que encienda su cámara para que se presente, encienda también su micrófono y le vamos a dar un fuerte aplauso. Javier, muchas gracias. Preséntate tú Gracias. de una manera más espontánea. ¿Quién es realmente Javier cuando se mira al espejo? Esa es una pregunta bastante difícil, más bien diría, ¿no? No, pero bueno, no, yo soy narrador, como dijiste, soy artista, creo un poco en la transformación del mundo a través de lo que hacemos. Creo que nuestra acción es capaz de reformar también nuestra sociedad y trato de hacer eso de muchas maneras, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Y digamos que esa es mi búsqueda. Aparte soy viajero, me encanta viajar, me encanta conocer, me encanta probar sabores, me encanta, bueno, saber más de este mundo que habitamos y pues disfrutar también de lo que tenemos y por supuesto también entender y tender puentes, ¿no? Entre estos pueblos. ¡Oh, buena presentación! Me llama la atención que tú lo dijiste, pero también lo leí en tu biografía, esa tremenda cantidad de actividades que realizas. Y bueno, si eres viajero, me imagino que algo tiene que ver con eso. Me gustaría saber, ya que eres narrador oral, entre otras cosas, como narrador oral, ¿qué es para ti la narración oral? ¿Cómo podrías definirla? Claro, digamos que la narración para mí básicamente es un acto de comunicación. Es un acto de comunicación. Yo parto de ahí. Para mí es fundamental y yo siempre que hablo de la narración y que, bueno, que realizo talleres académicos o lo que sea al respecto, parto de la narración como acto de comunicación y entiendo al narrador como uno de los factores del proceso comunicativo, ¿sí? Y para mí es fundamental. Entonces, me imagino que en Chile lo enseñarán similar que acá, pero digamos que tiene que ver con un emisor, ¿cierto? Con un canal, con un mensaje, pero también con una devolución, con una retroalimentación. Si no hay retroalimentación, no hay comunicación. Entonces, pasa con los docentes y pasa con el narrador, que si yo me paro solo o incluso con el teatro, con el actor, voy con un monólogo, pero no hay un diálogo. La narración para mí es un diálogo. Y por eso hablo de los factores de comunicación y por eso me parece que el narrador debe estar muy atento a entender eso y a estar pendiente de esa reciprocidad y de esa retroalimentación. Y para cerrar, digamos que yo diría que la narración en eso es un baile, ¿no? Tú bailas con el público, vas y vienes y dependes del otro, no bailas solo. ¿No? Si no, no lo pisas, no le pegas, no lo pateas, no. Bueno, aquí en Colombia se baila medio pegaditos, ¿no? En Chile creo que se baila un poco más al estilo europeo, pero en todo caso bailas con el otro, no lo dejas a la suerte, ¿no? Creo que eso sería, ya lo que lleva la narración en sí misma, pues son mensajes, ¿no? Y ahí el narrador debe ser cuidadoso de qué es lo que lleva, qué es lo que dice, cuál es su palabra.
Mira, desde ahí, desde eso mismo que acabas de decir, me surge de inmediato la pregunta de ¿por qué contar cuentos? ¿Por qué bailar? Porque podrías escuchar la música y no bailar. ¿Por qué uno decide contar cuentos? ¿Por qué tú no dices, bueno, me gusta viajar, voy a dedicarme a viajar? ¿Por qué quiero contar cuentos en lugar de viajar tanto o viajar y contar cuentos? ¿Por qué se cuentan cuentos? Bueno, yo creo que ahí, como todo, como dicen, todo es multicausal, ¿no? Entonces creo que no es solo una causa la que lleva a esto. Yo diría que, por un lado, desde pequeño he tenido la cercanía de los libros. Eso es importante para todos los que trabajen con libros. Acerquen el libro a su hijo, acerquen el libro a la persona, no lo tenga solo lejos. El libro es un objeto también para manipular. Y eso lo hago con mi hija también. Y creo que esa cercanía, pues te invita a ir conociendo y a medida que empiezas a leer, pues te enamoras de ese universo paralelo o simultáneo que es la literatura, ¿no? Y también comienzas entonces a tomar aprecio por esas historias mágicas que cuentan los abuelos, que ojalá tengan la fortuna que todavía les cuenten los profesores, los padres, alguien, ¿no? O un cuentacuentos en su defecto o en su posibilidad también, pues enriquecer ese imaginario, porque ¿qué pasa con las historias? Las historias son imaginarios, entonces son imaginarios que incorporan posibilidades fantásticas para viajar. Entonces creo que al enamorarme tanto de esas historias, terminé inmiscuido de alguna forma en la creación de historias, ¿sí? Yo trabajé primero mucho más la creatividad, bueno, trabajo con la creatividad, y después entonces comencé también a trabajar con la tradición y con la narración, porque me interesaba narrar, entonces me interesa contar cosas de tradición, me interesa contar varias cosas que, es decir, descubro, como te decía un poco que pasa fuera de cámaras, con el proceso de narración hay un boom, y de repente digo, oiga, yo también podría narrar una historia, también podría contar la historia que me contó mi abuela o la historia que leí en tal parte, ¿no? Y de alguna forma, por suerte de la vida, termino viviendo de esto y viajando con esto y, ¿no? Porque de otra forma tal vez hubiera terminado de banquero, de contador, de contador, pero no de cuentos, De sino de números. escritor de números, claro. Entonces, o sea, la vida también contribuyó, conocí el teatro, conocí los viajes, conocí la libertad del pensamiento y ya no quise volver atrás y siempre estuvo vinculada a la literatura, el cuento allí, la poesía misma y hace parte de mi vida la palabra. Creo que no le he dado suficiente espacio y disciplina tal vez para hacer más, pero sin duda que está vinculada de lleno. Fernando, que está tras cámaras, está ahí desde su espacio haciendo un retrato tuyo, una caricatura, tiene una pregunta que hacerte, a ver si lo puedes oír. Sí, Javier, me llamó la atención lo que me dijiste de la relevancia que le das tú al término de la retroalimentación y me gustaría saber cómo te ha pillado en ese plan el tema de la pandemia, en el sentido que yo acá obviamente con el ombligo cuentacuentos, me doy cuenta que ha tenido que cambiar su forma de accionar, obligado, ¿cierto? Yo creo en todas partes nos ha afectado, incluso a mí también como dibujante, y se perdió un poco esa parte que era vital de la retroalimentación. ¿Cómo lo has encarado? Pues lo que yo he tratado es de mantener lo más posible esa retroalimentación, esa comunicación, casi lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Tratar de que no haya cámaras apagadas, por ejemplo, tratar de que todos estemos allí por lo menos presentes, ¿no? En el momento, porque hay una cosa que hablábamos, creo que cuando en una charla anterior más íntima, ya. El caso es que hablábamos del tiempo circular, del tiempo del ritual, de la hora, del presente, ¿no? Que comentaba un antropólogo y narrador mexicano que se llama Germán Argueta. El tiempo del ritual es el presente, entonces mantenernos en el aquí, no estar que estamos aquí en reunión los tres, pero pues uno está viendo el televisor, el otro está leyendo, qué sé yo, el WhatsApp o lo que sea. Entonces, por lo menos ya hay una interacción allí, ¿no? Ya hay una retroalimentación, claro, parte de mediada por estos fenómenos virtuales, pero como trae cierto distanciamiento, trae también pues cierta cercanía. Yo diría que lo más complicado en todo caso podría ser el hecho de generar reacciones comunes, ¿no? Es decir, porque cuando uno está en escena,
depende un poco de esa marejada humana que se va armando a través de ese ritmo. Por eso yo lo hablo con un baile. Vamos narrando, vamos bailando un poco entre el cuerpo, la energía de la gente que se mete, que quiere participar y que sueña, ¿no? Y que reacciona a partir del otro. Entonces me ves a mí, pero no necesariamente ves al otro. Entonces se pierde eso que es clave y le pasará, y seguramente Doris lo sabe bien, no sé si Fernando le ha pasado lo mismo, pero digamos que el efecto de tener a un público pequeño, de 1 o 2 personas, 5 personas y más en espacios grandes, la gente se cohíbe, no reacciona. En cambio, cuando hay un público un poco más, así sean las 5 personas, pero en conjunto, si se ríe uno, y eso creo que sí se rompe aquí porque si bien yo tengo esa comunicación y tal vez un poco de esa retroalimentación, la tengo por separado. Aquí tengo a Doris, aquí tengo al otro, aquí tengo al otro, y no necesariamente hay un conjunto, ¿no? Eso sí sería para analizar. Buenísimo. Te escuché decir que te gustaban mucho las historias de tradición oral. ¿Cuáles son las historias que más cuentas, que más te gusta contar? Y también, ¿cuáles historias son las que ya has ido dejando fuera, que consideras que están out en el 2020, que ya no debieran contarse? Y bueno, ¿qué te diré? Mira, las historias de tradición oral son las que más cuento, ¿cierto? Porque considero que otra vez hay mucho conocimiento ahí, hay mucha sabiduría. Creo que la colonia, el colonialismo y toda la enajenación y alienación mental diaria a la que estamos sometidos por nuestros sistemas dominantes hacen que olvidemos lo importante y lo valioso y lo que ha costado cientos y miles de años construir, ¿no? Como pasa con el conocimiento del pueblo mapuche en Chile, por ejemplo. Eso no es un conocimiento de ayer, eso es un conocimiento heredado por generaciones y que nace no tampoco arbitrariamente, no fue que a alguien se le ocurrió montar una escuela del mapuchismo y vamos a hacer mapuches. Más bien es una convivencia con el medio ambiente, con el territorio, es una comprensión histórica con lo que me rodea, ¿no? Y con unas visiones alternativas que eso me da. Entonces, ignorarlo tan simplemente es ignorar nuestro territorio, es ignorar nuestra historia, es ignorar nuestra posibilidad de pensar diferente y conocer un poco lo que pensó otra gente que estuvo antes en este mismo territorio que estuvimos nosotros. Entonces, me parece muy valioso tratar de recuperar eso y darle relevancia a lo que no está, a lo que más bien se deja como de lado, ¿no? Cuando se habla otra vez de lo indígena es ahí como lo folclórico, diría alguien, ¿no? Lo folclórico es ahí como para mostrar y ya, de resto olvidados y que no opinen y además son ignorantes y además, ¿no? Y eso pasa en todos los pueblos con toda la tradición, entonces eso pasa con toda la historia de América Latina, ¿no? Que es tan rica y tan diversa. Y me parece gravísimo porque eso, pues nos lleva al olvido, ¿no? ¿Y Y en una qué, época que... Dime. y qué historias, como te preguntaba, consideras que Sí, ya... bueno, y eso. Entonces, las historias que más me gusta contar tienen que ver con esto de recuperar estas formas de tradición y de conocimiento. Me gustan las visiones alternativas, todo lo que desvincule, desestructure, muestre formas alternativas. Y diría que uno de los temas que trabajé mucho y que sí hace parte de lo que trabajo es el amor, por ejemplo, ¿no? El amor. Y volviendo un poquito, que me faltó decir, ¿por qué narrar? ¿Por qué contar cuentos? Alguien dice que por un acto de amor, ¿por qué bailar? Por amor a la otra persona y por amor a mí mismo, ¿no? Porque me gusta bailar, qué rico, y qué rico con otro. Entonces, también cuento de amor también porque siento que es necesario tocar a la gente, ¿no? Entonces, no me gustan tanto las historias que hablan de conceptos filosóficos o más bien, en todo caso, zen o cosas profundas así, pero no tanto a la mentalidad de la gente, es decir, a la mente de la gente, porque cada uno tiene su mentalidad y comienzan los debates, me interesa más tocar la piel, tocar las emociones, tocar las memorias. Allí creo que nos falta navegar, ¿no? Y es importante para recuperarnos como seres humanos. Yo antes contaba también, como respondiendo un poco a lo que decías de cuáles ya no cuento, por lo menos. No sé si no contar, pero no cuento tanto, ¿no? Yo antes contaba cuando comencé, contaba muchas historias duras, muchas historias
para dejar a la gente llorando supuestamente, o muy afectada, o en todo caso muy duras, con temas duros, con tratamiento duro. Entonces, porque yo sentía que la gente no quería escuchar, y que es verdad, no quiere venir a escuchar, pero entonces trataba de golpearlos con un mazo. Sin embargo, con el tiempo descubrí que la gente en tanto tiempo pues ha generado una coraza mucho más fuerte, y entonces entre más duro le des, más se cierra. Entonces lo que he descubierto es ir mediando, ¿no? Y por ejemplo el amor, pues todo el mundo le gusta el amor, todo el mundo se enamora, todo el mundo le gusta que lo traten bien, todo el mundo tendrá historias a favor o en contra, y aún así, aún más amplio, si lo vemos, el amor a mi historia, el amor a mis abuelos, el amor a mi territorio, el amor a, sí, ese amor. Entonces me parece interesante, me parece importante movilizar desde allí, reenamorar, revalorar, y pues a partir de eso que la gente quede con un poco de ensoñación. ¿Y tienes alguna postura en relación a la visión de género que actualmente está no tanto en discusión? Hay algunos textos que ya no se cuentan, que ya no se los está tratando de leer, o más que eso, se están tratando de darle una vuelta, de que reflexionemos acerca de roles de géneros que fueron impuestos por siglos. ¿Tienes alguna Claro. reflexión al respecto? Porque por ahí oí algo, por eso te hago la pregunta. Sí, no, digamos que te decía, por lo menos dentro de mi familia, o sea, mi familia, mi núcleo familiar con mi esposa, básicamente nos declaramos, por lo menos internamente, porque luego queer, digamos, ¿no? En tanto no consideramos que ¿Podrías la explicar decisión, eso, Javier? ¿Podrías claro, a explicar ver, ese queer, concepto para quienes no lo conocen de una manera? claro, pongámoslo así, digamos que históricamente, y todo el mundo lo sabe, se ha definido la sexualidad como un valor a tener en cuenta para el ejercicio de los derechos sociales. Así el hombre tiene unos roles y unos derechos, y las mujeres han tenido otros roles y otros derechos. En ese camino se han abierto otras sexualidades, ¿no? Y se busca reconocer su valor político. Sin embargo, me parece que más allá de eso, ¿a quién le importa tu sexualidad? O sea, ¿por qué eso es determinante para tu ejercicio político, ¿no? Y para el uso de tus derechos. Entonces, eso no tiene que ser relevante. Entonces, investigando con mi esposa, que estaba tomando un diplomado sobre género, encontramos precisamente esta postura queer que trata de reunir a todos aquellos que no se sienten identificados con las otras sexualidades, pero más allá de eso, que intenta decir no es importante la sexualidad para el uso y el ejercicio de los derechos políticos. No puede ser importante. Entonces, si es importante, entonces yo ya no soy hombre, ya no soy mujer, ya soy queer. Todos somos queer. Todos somos queer. Y entonces, ¿ya cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué no puedes votar o no puedes hacer o no puedes, si todos somos queer, ¿no? Y ya tu sexualidad pues queda para ti. Es que a mí, ¿por qué tendría que importarme, diremos, ¿no? O sea, eso no, es un ejercicio político principalmente. Entonces, visto también desde allí, yo creo que sí es muy importante seguir tal vez contando algunas historias, pero como vos dices, con una conciencia del enfoque, ¿no? Yo puedo contar una historia, de pronto esta historia de Cenicienta, pero entonces vamos a reevaluarla a la luz de esto nuevo que estamos hablando, ¿no? De estas nuevas uso de las historias del uso de la sexualidad para determinar los roles políticos y los derechos, y cómo, no sé, esa historia la reevaluamos y rescatamos tal vez lo mágico, lo lindo, lo interesante. Salud con café, porque también es tradición De oral Colombia. europea, ¿no? Hay que recordar eso, que también es tradición oral europea. Yo quería brindar con vino chileno, pero es que no alcancé, venía de un taller y no alcancé. ¿No? Entonces me parece importante que se siga contando, y como vos dices, que se cuestione. Y me parece fundamental que los narradores otra vez comencemos a abordar todas estas temáticas, los artistas en general, porque es que para mí personalmente la labor del arte tiene que ver con la eh, presentación y desmontar, con la presentación de nuevos imaginarios, y cuestionar los imaginarios impuestos por los modelos dominantes, ¿no? Entonces Sí, me parece fundamental entrar a todo este diálogo de memoria y lo que veníamos hablando. estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que cuestionarse muchas cosas que han venido repitiéndose, transmitiéndose y no cuestionándose por siglos, y que tienen que ver con el género,
con la orientación sexual y con diversas otras cosas que nos tocaron en este siglo y que bien que se estén conversando y reflexionando. Me gustaría hacerte una pregunta así como de retrospectiva. ¿Cómo fue que llegaste a la narración oral sabiendo que haces tantas cosas? ¿Cómo llegaste en particular a la narración oral? ¿Qué te gatilló eso? Bueno, pues el cuento es así. Yo hacía poesía, poesía depresiva, ya, en mi juventud, ¿no? Hacía poesía y al salir del colegio, en la transición de la universidad, recuerdo algunos ejercicios que pidió la profesora no, todavía en el colegio, de escritura. Entonces yo le escribía algunos, o sea, hacía las tareas de algunos que necesitaban poema y cosas así. Algunas veces escribía por ahí alguien que necesitaba una pequeña carta para alguien, bueno, una cosita así. Y bueno, así fue haciendo poesía. Cuando salí del colegio y fue la transición a la universidad, hubo en ese lapsus un concurso, digamos que eso que uno está vagando por ahí, que no tiene mucho que hacer, no sabe qué hacer en ese interlapso, había un concurso de cuento, yo me aventuré a escribir un cuento y gané el concurso. Creo que fue el segundo lugar, realmente no gané, pero me dieron un premio, entonces fue una maravilla, ¿no? Me dieron libros y entonces fue una maravilla y pues me pareció muy chévere eso. Y había un taller de cuento otra vez en ese intertiempo, y entonces me metí al taller de cuento, solo que para mi sorpresa no era un taller de cuento escrito, sino que era un taller de cuento narrado. Entonces comienzo a tomar este taller con Walter Díaz, que es un narrador colombiano que ahora vive en México, y eso se daba en un centro cultural que había en Chía, pero Walter era profesor aquí de Chía también de la Escuela de Formación de Arte. Digamos que Chía tiene un pequeño núcleo de formación de arte institucional desde la alcaldía, desde la Casa de la Cultura por muchos años. Y entonces yo llegué allá a aprender cuentería, pero entonces también estaban los de teatro, también estaban los de títeres, también estaban los de danza, también estaban los de música, y pues evidentemente uno termina permeándose un poco de todo, y por eso terminé haciendo teatro, y por eso mis amigos son músicos, y por eso terminé viajando con los títeres, y el cuento pues viene a redondear todo eso, ¿no? Oye, ¿y hay puntos de encuentro entre estas disciplinas? Por ejemplo, titiritero y narrador oral. ¿Se parecen en algo? ¿Son muy distintas? ¿O tienes que dividir tu cerebro en cajitas? No, 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 para nada. Yo creo que son muy parecidas. Es que al final pasa que incluso es que el arte es una búsqueda de expresión, otra vez de comunicación. Entonces tú te buscas comunicar, a veces escribes mail, pero a veces le mandas un corazoncito a la persona que quieres, a veces le preparas un café, a veces, no sé, entonces hay diferentes formas, me parece, de creación del arte. Entonces cuando uno comienza, y más, de pronto tú lo sabes, el mismo Fernando tal vez lo han sentido, cuando uno comienza este proceso artístico, se va abriendo y va conociendo otros procesos artísticos, ¿no? Yo, por la escuela, siempre fui negado a pintar, digamos, ¿no? Porque en la escuela dicen, no, usted no sabe pintar. Entonces ya uno cree que no sabe pintar. Y pues ahora en el tiempo y en el viaje he tratado de empezar, ¿no? Todavía no me sale un círculo muy redondo, pero ya me aventuro a. Y tengo otra apreciación del hecho de la pintura y también del hecho pictórico. Entonces eso no me hace pintor, pero me abre a esa posibilidad y me abre al uso del color en el teatro, al uso del color en los títeres, al uso mismo del color en la palabra narrada, al símbolo que trae, ¿no? Entonces todo está interrelacionado, en realidad, todo está interligado. Hay una cosa que decía Jairo Aníbal Niño que me parece interesante, y es que la gente, en el afán de conocer la verdad, disecciona la verdad. Y todos tienen un pedacito de la verdad, todas las ciencias, todas las artes tienen un pedacito de la verdad, pero olvidan que la verdad es el elemento de referencia y creen tener la verdad, creen que la interpretación artística es o que el arte es la pintura, o que el arte es, no, todas son parte de ese mismo foco, diferentes formas tal vez de Es como el cuento del relacionarnos, ¿no? elefante. No sé si conoces ese cuento del elefante con los Ah, ratones. sí, sí, exacto. Cada uno toca una partecita y Claro. no saben que es lo mismo. Claro, y no saben que es lo mismo. Entonces me parece que pasa eso. Ahora, diría ya desde lo técnico, que por ejemplo, la narración tiene mucha vinculación con los títeres y con el teatro, ¿no? Porque tiene que ver con un hecho escénico, y eso lo dice, por ejemplo, te decía que parte de mi formación viene más de lo teatral que de una escuela de narración. En realidad, yo he construido un poco mi propia teoría narrativa a partir de la interacción con otras artes. Entonces dice Antonín Artaud, ¿no?
de teatro que todo lo que pasa en escena pues es significativo, ¿sí? Verte ahí con tus libros, tu ropa o las manos, lo que dejamos ver de Fernando, todo significa. Que lo uses o no lo uses es decisión tuya, pero tienes que ser consciente que allí está. Entonces hablamos de semiótica, hablamos de semiología, hablamos de proxemia, hablamos de gestualidad. Entonces hay una cantidad de lenguajes jugando al tiempo que yo tal vez como narrador quiero no saber. Yo creo que estoy solo contando un cuento, tal vez, tal vez. Pero si yo soy consciente de eso, soy consciente de que hablo con muchas cosas. Y entonces como la narración no está muy teorizada, porque tal vez Doris también lo sabes, no hay mucha teoría de la narración, es un fenómeno más bien reciente, la narración como arte, ¿no? Porque hay mucho desde la antropología, pero como arte no tanto, entonces yo me vuelco a la escena de los títeres y a la escena del teatro para entender el hecho escénico. ¿Qué es lo que estoy haciendo en escena? ¿Cómo se relaciona eso con el público? Y allí, por ejemplo, termino, lo último que he descubierto que me encanta es la relación de la narración con el clown, ¿no? Y la relación tiene que ver con que el clown rompe la cuarta pared. Para los que no saben mucho, digamos que en el teatro se habla de cuatro paredes, donde el actor voltea a ver al público, pero no ve al público, ve la pared del cuarto donde está actuando, digamos, donde está corriendo el personaje. El narrador rompe esa cuarta pared y ve al público. Y por eso habla con el público, por eso hay un fenómeno de comunicación, de baile, lo que sea, ¿sí? Hay una relación directa. Y el clown tiene eso mismo, el clown tiene esa misma relación directa con un plus que me gusta, que es la conciencia de la acción. Entonces, el clown es muy consciente de lo que está haciendo. Creo que el narrador debe ser muy consciente de lo que está haciendo cuando lo está haciendo, para poder aprovechar al otro, para poder dialogar y también para saber pues qué está haciendo y aprender. Bueno, por lo mismo quizás leí en algún momento, no recuerdo dónde, que la narración oral era una de las actividades humanas más difíciles porque tenías que tener conciencia de lo que estabas diciendo en ese momento, de lo que acababas de decir, de lo que estás por decir y de lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Porque tú sabes, como narrador oral, que de pronto alguien te interrumpe, de pronto se abre una puerta. Entonces, por eso la narración oral es tan compleja y una actividad superior, intelectual. Como narrador oral, una pregunta un poco, como decimos aquí, copuchenta, chismosa, una pregunta copuchenta. ¿Hay algún tipo de público al que a ti no te guste? Así que tú digas, no, por favor, no me manden allí, no quiero contar allí. ¿Públicos Pues difíciles? yo diría que, claro, es decir, el público al que no me gusta contarle y al que digo no, es al que no le interesa que escuchar, ¿no? Y pasa, porque a veces pues como trabajamos con esto también, entonces te contratan para X o Y lugar, espacio, y digamos, a veces pasa con las universidades tristemente, pero es uno de los espacios más agresivos, violentos, centros comerciales, no sé, cosas así, donde la gente no a veces las universidades en ciertos espacios, porque claro que hay espacios de las universidades que la gente escucha muy bien, pero por ejemplo, si te pueden contar una cafetería, pues no, la gente no va a escuchar los cuentos, va a comer, entonces hace que hables solo, y si hablas solo, pues pierdes la comunicación, entonces te sientes como bailando solo, ahí, mientras otros te miran extraño porque ¿qué está haciendo este loco ahí? Entonces ni te lo disfrutas, ni lo disfruta el otro, entonces se vuelve un acto no complejo, porque otra vez es un acto de amor, narrar es un acto de amor para mí y para ti. También yo quiero contarte algo que me parece lindo, ¿no? Como otra vez, como cualquiera llega a su casa a contarle a su familia algo de lo que le pasó, o algo que vio, o algo que le llamó la atención significativamente. Entonces, cuando eso se rompe, pues evidentemente uno se siente muy mal, ¿no? Y eso, y por ejemplo, pasa otra vez en los bares, en las fiestas populares, cuando ya la gente está tomando, cuando entra, eso es un desastre. Eso ahí yo prefiero no contarla. Ahí habría que redefinir público, porque a lo mejor esas personas no son público, en verdad están en la cafetería porque, como tú dijiste, quieren comer, o en el bar porque quieren beber, y no porque quieran escuchar cuentos, entonces en realidad no son públicos, son otra cosa. Claro, claro, que igual no lo marca el espacio mismo, porque incluso yo, a veces hemos hecho veladas de narración de los bares, funcionan muy bien, pero porque la gente va a escuchar cuentos, y va a beber, pero va a escuchar cuentos. ¿No? Entonces, sí, eso, cuando el público no te quiere escuchar, tal vez es el único. Porque de resto me encanta, por un lado,
contarle a todos y por otro, incluso ponerme a prueba. Yo diría que sí hay públicos difíciles, sin duda, ¿no? Y en momentos, cuando yo era más joven, no que haya pasado mucho tiempo tampoco, ni más faltaba, pero cuando era más joven me ¿Qué edad sentía, tienes, Javier? yo tengo Confía, 40 años, recién cumplidos, eres sí, un bebé, un bebé. imagínate, apenas, ¿ah? Todavía se me nota la lozanía. Pero me debes Eh, respeto porque yo tengo 43. no, somos contemporáneos, la segunda edad apenas. ¿Qué? Los segundos 20. Eso, yo me sentía más cómodo narrando para jóvenes, por ejemplo, ¿no? A veces ahora, digamos que Bogotá, que tiene un pensamiento chía mismo, hay unas ciertas comunidades medio alienadas, medio con un pensamiento difícil, violento, brusco, y no es tan fácil a veces trabajar con esas comunidades, ¿no? Pero otra vez te digo, igual me gusta, pues aparte uno no lo sabe normalmente llega y llega con la mejor intención y con toda la energía para que salga lo mejor, ¿no? Entonces, no es que no me guste contarle a cierto público. Ahora, últimamente disfruto mucho los niños, pero ahora trabajo con adultos mayores y también bien, y bueno, me gusta contar. Explícanos un poco para quienes no conocemos Chía, que sabemos que dijiste que es la ciudad de la luna. ¿Por qué de pronto hay comunidades que dices tú que pueden ser algo conflictivas? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la problemática que hay en Chía? No, yo diría, bueno, Chía es la ciudad de la luna porque, brevemente, paréntesis, porque es una ciudad muisca, prehispánica, que muisca es el pueblo indígena que habita todavía esta tierra, entonces quiere decir luna, ¿no? Y tiene una leyenda muy linda porque básicamente la luna alumbra en la oscuridad, que acompaña la búsqueda de la sabiduría del pueblo y tiene toda una conciencia ahí sobre el agua, porque esa es una tierra de mucha agua. Yo diría que una de las problemáticas es que este es el centro del país, ¿no? Entonces pasa tal vez como les pasa en Santiago y ciudades aledañas. Se va perdiendo mucho la conciencia y el valor de lo que significa la historia, mi contexto, mi propia geografía, ¿no? Entonces hoy hablaba con bibliotecarios y promotores y decía, pues qué importante que a partir de lo que hacemos y de nuestros cuentos podamos contarle a nuestra gente de nuestra historia, de nuestra geografía, que sepan que aquí pasando esto hay otro barrio, hay otro pueblo, hay otro, no sé, ¿no? Conozcan a los vecinos, más allá de conocer a Peppa Pig o al que sea. Entonces sí me parece que ese es un factor ahí clave. Sí, ¿Viste? importante. Me hiciste recordar los cuentacuentos, los juglares del medioevo, que al ir de reino en reino, de lugar en lugar, la gente los esperaba para saber qué ocurría en el otro pueblo más allá. Claro. Les toca como misión recuperar eso. Claro, pero entonces siempre está la realeza, siempre está el que considera que eso es o sea, que eso son un grupo de harapientos y que lo que estamos haciendo es bobear, digamos, ¿no? Que los cuentos en realidad, o sea, qué importancia y qué trascendencia puede tener un cuento. Entonces, cuando lo ves así, pues evidentemente llegas con cierta agresividad y entonces es difícil generar ese acto de amor frente a estos, ¿no? Entonces pasa que Bogotá, por ejemplo, Chía es como la zona norte de Bogotá y yo no sé cómo sea en Santiago o en Chile, pero acá específicamente en Bogotá, el norte es la zona rica, el sur es la zona pobre, ¿no? El norte Sí, es la zona acá rica. podríamos decir, no, norte, no. Oeste, No, en la zona rica, oriente. oriente. Oriente es la zona rica. Sí, bueno, siempre hay eso. Entonces aquí es el norte, entonces Chía queda al piecito, Chía es muy verde, muy bonito, entonces mucha gente de dinero se ha venido desplazando, entonces aquí hay colegios de dinero, universidades de dinero, pero es gente que viene otra vez, pasa, me imagino, con su ciudad de dormitorio, viene, duerme aquí, vuelve a Bogotá. Entonces, y aparte viene de otra ciudad, entonces no tiene conciencia ni valor por el pueblo, ni por Bogotá, ni siquiera por su propio terreno. O sea, se están desterritorializando de tal manera que han perdido conexión con lo que los rodea, ¿no? Se alienan. Entonces, cuando entras con niños, jóvenes de ese estado, que no quieren ser encantados, que buscan decir, no me vas a lograr ensoñar, no me vas a lograr hacer que sueñe, más bien voy a cuestionarte, a decir, no, esto no funciona, pues claro que es más difícil. Otra vez, digo yo eso, ahí sí como dicen, a veces yo no apoyo las corridas de toro, pero hay un término que dice que entre más bravo el toro, mejor la corrida, ¿no?
Entonces creo que a veces también es, pues al final es la labor, y yo creo un poco en el pensamiento hindú que dice que todo pasa porque tiene que pasar. Entonces, si nosotros llegamos frente a cierto público era porque teníamos que estar allí, y bueno, hay que bandeársela con todo lo que tenemos, ¿no? Así Bueno, como cuando sales a la pista y no sabes bailar, pero por lo menos te la gozas. y con el tremendo corazón que transmite, yo creo que lo va a lograr. Es cosa de tiempo, de tiempo. Nada, nada ocurre de un día para otro y con esa energía que tienes, de seguro lo vas a lograr, de seguro. Sí, pues eso es de constancia. Quería hacerte una pregunta acerca de lo que ocurre en la intimidad para la preparación de un espectáculo, porque uno realiza muchas cosas, incluso algunas rituales que tienen que ver con el montaje, a veces con la escritura, en tu caso que también escribes, con la preparación del vestuario o la preparación de otras cosas incluso. Cuéntanos cuál es tu metodología, cómo le haces, tú dices, tengo ganas de contar historias de X. ¿Y cómo parte ese proceso y cómo termina? ¿Cuál es ese recorrido? ¿Dices tú para una presentación o para crear el montaje? Para un espectáculo, un montaje, Para crearlo, claro. Desde para o crearlo. crearlo o montarlo, porque Sí, podría sí, sí, ser claro. que te bases en una escritura propia o puede ser que tomes una Sí, historia y la adaptes. sí, sí, sí. Pero digamos que claro, el hecho escénico como tal, crearlo. Ya, bueno, yo lo que hago, sí, otra vez, creo que cada uno habla de lo que le interesa, ¿no? Eso también es clave en la narración y para los narradores los que te estén escuchando. Es importante hablar de lo que a uno le interesa. Eso es clave, porque si no, no, pues si no es palabra vacía. Entonces, hay temas que me tocan, entonces yo he tratado de trabajar con tradición oral, como te digo, tengo un montaje tradicional de la costa, por ejemplo, porque en el momento dije, no, los negros o la población negra en general es subvalorada, todo su aporte a la cultura es subvalorado, entonces otra vez, con este afán de romper esquemas, de trabajar sobre los pues sí, sobre lo contrario, sobre esa estructura, entonces comienzo a crear esto. Luego, entonces, por ejemplo, encuentro un texto muy interesante de la selva colombiana, que me encanta porque son unas historias que recopila una antropóloga, pero la recopila cuando estos pueblos básicamente no habían tenido contacto con el mundo occidental. Entonces sus historias tienen todavía toda esa pureza de pensamiento, ¿no? Porque los que saben de tradición oral saben que mucha tradición oral pues ya está mezclada, ¿no? Está mezclada y tiene elementos de varias partes. Esta no, esta es elemento puro de la selva y esa magia que ellos leen es fantástica, ¿no? Entonces hago un montaje con eso. Y luego, por ejemplo, aquí pues Colombia la guerra es bastante difundida, no sé si conocida, porque en realidad es, pero difundida sí. Entonces hago un montaje sobre la guerra, ¿no? Y últimamente comienzo a acercarme a los niños y digo, oiga, mire, está interesante meter algunas cosas visuales en mi escenario, jugar con ellos, que sea una cosa como más, no tan artista y miren, sino un poco más vamos a jugar todos. Y entonces comienzo a trabajar con niños, ¿no? Entonces creo que hay momentos, cada momento como que te va jalando, te va diciendo, ahora pues creo que uno siempre tiene muchos proyectos en mente, ¿no? Mi hermano Fernando, tú misma tienes, no sé, 1000 cosas por hacer y bueno, al final uno va decidiendo alguna. Ahora ya cuando comienzas pues lo primero es decidir, evidentemente, ¿no? Decidir, entonces decidir bien sea un cuento, yo también he estado un tiempo montando unos textos de Chekhov, ¿no? Entonces otra vez, si voy a montar a Chekhov, pues vamos a leer Chekhov todo lo que dé, ¿no? Vamos a leer a Chekhov a todo lo que dé, vamos a empaparnos, vamos a leer su biografía, vamos a enterarnos de qué pasa, vamos a enterarnos un poco del contexto histórico, vamos a enterarnos incluso de la geografía, qué sé yo, todo lo que puedas, ¿no? Y para armar tu constructo. Ya entonces comienzas a definir, digamos, si es un montaje, normalmente, bueno, tú dices que depende, ¿no? Pero digamos que yo digo que va más o menos de 4 cuentos, normalmente puede tener un montaje, así como medianitos, ¿no? Puede ser, hay algunos, claro, yo conocí narradores que se echaban un cuento 2 horas, ¿sí? Como hay otros que utilizan varios microcuentos, también está válido, ¿no? Pero entonces tú comienzas a incorporar material alrededor del tema. Por ejemplo, cuando yo hice el tema de la guerra, ¿no? Entonces comencé a incorporar material alrededor del tema. Entonces había una canción del Gran Combo de Puerto Rico sobre la guerra que se llama La Trinchera. Entonces era salsa, pero me servía. Había otra canción de otra cosa y así, elementos, ¿no?
y comienzas a armar la estructura principal, ¿no? ¿Cuál sería el inicio, el medio y en qué terminaría lineal más o menos eso, aunque internamente haya saltos de tiempo? Y ya con esa construcción mínima de lo que sería el esqueleto de tu historia, pues ya como dice Cucha del Águila, que es una narradora peruana que ha teorizado mucho sobre la narración, dice pues se le da carne a esos huesos, ¿no? Se le da carne y se le da ropa. La carne es como esos músculos, como ese entramado de la historia, ¿no? Que es lo que articula esas historias en realidad. Y finalmente se le da la ropa. ¿Qué es la ropa? La ropa pues es la presentación, como yo tal vez conozco Caperucita Roja allá y Caperucita Roja acá, pero pues evidentemente tú como chilena lo narras de una manera y yo como colombiano lo narro de otra, porque nuestra ropa y nuestras palabras, digamos, son distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo arropo para que llegue a mi público? Para que comience a entenderlo, para que lo pueda decodificar. Yo diría que ese es el proceso. Luego, evidentemente, ensayar, 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 ensayar. Yo sugiero que lo más que lo ideal es irse repitiendo la historia uno mismo, irse repitiendo las historias, repítasela, repítasela. Cuando se acueste, cuando se bañe, cuando vaya en el bus, no importa que el del lado lo esté mirando, ¿no? Porque a mí me miran, no, a veces repitiendo monólogos, lo que sea, pero no importa, porque uno sabe que está trabajando y está haciendo lo que está haciendo, no está solamente moviendo, ¿no? Entonces, eso, repetir, repetir. Porque finalmente, para cerrar, el conocimiento de la historia y de los elementos que pongas, pues te va a dar la posibilidad de jugarlo y que eso gane y crezca. Javier, acerca de ese repetir y ensayar, ¿hay algún momento en que tú digas, ya, listo, hasta aquí estoy, me siento seguro? ¿O sientes que nunca llegas a ese momento y que cada vez que se presenta el montaje ante el público, cambia? Porque a mí me pasa eso, que yo siento que la No, cosa claro, cambia. claro. Aquí hay un director de teatro que se llama Críspulo Torres, que es director de un grupo que se llama El Tecal, que es un grupo muy importante de Bogotá. Él dice que la obra escénica nace realmente, o sea, empieza cuando se da en escena, cuando la presentas en escena. De manera que solamente empieza a crecer y madurar cuando se da en escena. Los ensayos y el proceso anterior sirve para depurar, para decodificar, para entender qué estás haciendo, pero realmente crece cuando se pone al público y se contrasta. ¿No? Tú probaste tus pasos de baile allá en la casa y listo, y fuiste a la pista y terminaste pegándole a uno y sacándole el ojo al otro, no, porque al final pisaste a la pareja, ¿sí? Porque bueno, tienes que probarlo en contexto también. Entonces ahí se va afinando. Entonces es definitiva la presentación. Por eso incluso lo que tú me decías de esta narración que se va a hacer o que se presenta en el programa, de los nuevos narradores, ¿no? De abrir espacios para que nuevos narradores narren, es fundamental, porque es que si no narro a otros, ¿sí? Es como el jugador que juega fútbol y nunca entra a la cancha, que solo entrena, ¿no? Entonces es clave ese proceso para crecer, para crecer. Porque, Entonces yo sí creo que ahí se da todo un cambio y cada vez uno es consciente de eso, ya soy consciente de eso, ¿no? Cada vez va a crecer y esa es la apuesta. bueno, por cierto, ya que mencionaste lo de los narradores emergentes, vamos a explicarle al público qué es lo que acaba de decir Javier Tauta. Bueno, en este programa le estamos dando espacio a narradores y narradoras orales emergentes que recién se están iniciando para que puedan mostrar su trabajo, para que los demás les puedan ver, para que se vayan ejercitando y tengan este espacio. Este espacio que vamos ahora a dejar, vamos a dejar unos minutitos para ello, es para poder compartir un video de una narradora que se llama Jutori Cuentos, que es Juanita, y vamos a compartir una leyenda. Entonces me gustaría ahora mostrarles en la pantalla para que la puedan ver. Voy a compartir pantalla con esta historia de Jutori Cuentos. Transformando la brisa en rumores. El árbol adorna el paisaje, cobijando entre su follaje los nidos de pájaros cantores. Hace mucho tiempo, cuando los pehuenches habitaban muy cerca de los bosques de las araucarias, ellos iban y hacían ofrendas, regalos, incluso ponían un montón de regalitos en las ramas de las araucarias.
Allí ellos creían mucho en su Dios creador, Nehuenechén. Un invierno que fue muy, pero muy crudo y muy largo, donde los ríos quedaron completamente congelados. Los árboles esperaban la primavera. Toda la tierra quedó cubierta de nieve. Y allí comenzó a escasear los recursos. Las aves incluso emigraron hacia otro lado. Allí comenzaron a morir entonces los niños, los ancianos pehuenches. Solamente resistían los más jóvenes. Empezaron a rezar a su Dios Nehuenechén que los ayudara, pero el Dios parecía dormido. No escuchaba a nadie. Entonces el lonco, con tal desesperación, decidió llamar a su pueblo. Y les dijo: querido pueblo, estamos muy complicados, en una situación muy difícil. Algo tenemos que hacer. Se me ha ocurrido que los jóvenes pueden ir a tierras cercanas en busca de alimento. Así los jóvenes se prepararon y partieron. En ese grupo iba un muchacho que era mucho más aguerrido, más valiente que los demás, y decidió ir a tierras mucho más lejanas. Por allá empezó a recorrer montañas y montañas, pero nada. No encontró alimento. Por lo tanto, bajó con sus manos vacías, avergonzado, que ya se acercaba a su pueblo y no llevaba nada. En eso iba caminando cuando sintió la presencia de un anciano a su lado, de una barba larga, cabellos largos, que lo miraba y de repente le dijo: joven, ¿por qué tienes esa mirada tan larga? ¿Qué te pasa? Y el joven entonces le contó que en su tierra se estaba pasando hambre, que estaban muriendo los niños, los ancianos, y que incluso más. Él pensaba que cuando llegara a su pueblo iba a encontrar menos gente porque estaban muriendo demasiado. Entonces el anciano se rascó la barba un ratito y dijo: ¿y acaso no son los piñones un buen fruto para ustedes? ¿No se han dado cuenta que el pehuen, cuando ya el fruto está maduro, lo deja caer y ustedes se lo pueden comer? Incluso una piña puede servir para toda una familia. Entonces el joven lo miró extrañado y le decía: no, nuestro Dios Nehuenechén dice que no, que es veneno y que además son muy duros. Entonces el anciano sonrió. No, le dijo, ustedes toman los piñones, los echan en una ollita y lo hacen hervir. También se los pueden comer tostados y pueden alimentar a todo su pueblo. El joven en ese momento sintió una energía, algo le invadió completamente el cuerpo. Y cuando quiso darle las gracias, miró. El anciano había desaparecido. Ya no estaba. Y desesperado corrió, se adentró en el bosque y allí encontró muchos piñones en el suelo y los recogió y los echó a su manta, todo lo más que pudo. Y tomó su manta y la llevó hasta donde estaba la tribu. Y allí le contó al lonco toda la experiencia que había vivido. El lonco lo escuchaba entonces impresionado y cuando terminó de hablar, dijo, no hay duda, ese anciano era nuestro Dios creador Nehuenechén que vino a salvarnos. Y ese día pusieron ollas y ollas con muchos piñones y tostaron muchos otros también. Hicieron una gran fiesta. Y a partir de ese día,
Los pehuenches nunca más pasaron hambre y siempre ellos cuidan su árbol, el pehuen, para que nadie se los arrebate. Leyenda El Pehuen. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Ella fue Juanita Jutori Torres, que nos narró una leyenda mapuche, ya que hoy día estuvimos hablando un poco de los mapuches, y esta leyenda nos habla del pehuen. No sé si pudiste escuchar muy bien, vamos a tener que después darle harto volumen, porque está un poco bajito, pero habla de cómo ese fruto cae y después se convierte en un alimento importante gracias a la ayuda de un sabio. No te escucho, Javier, te voy a... Ya aquí, ya volví. Te decía que lastimosamente no alcancé a escuchar muy bien toda la historia. ¿Qué es el pehuel? Es el fruto que da la araucaria, que es una piña que tiene muchos pehuenes. Y ese pehuen, o sea, esa piña al caer, los pehuenes se reparten en la tierra. Entonces antes consideraban que no se podían comer porque eran duros, porque estaba prohibido, pero después, gracias a un sabio que les explicó que podían echarlo a cocer en la olla, se podían alimentar, y es una de los alimentos fundamentales en la dieta en el sur. Hay mucha gente que está acostumbrada a comer pehuen, se hace harina. Bueno, también le llaman al pehuen piñón. A la araucaria, pehuen. El piñón es rico, Así que bueno, bueno. esta era la historia de Jutori Torres. Ya finalizando las preguntas duras, Javier, tengo una que hacerte, que es otra pregunta copuchenta. ¿Tienes alguna anécdota, algo que te haya sucedido contando cuentos, que tú recuerdes así como, oh, pero ¿por qué me pasó eso? ¿Alguna anécdota rica que contar? ¿Buena, mala? Como, pues, me han pasado muchas, diremos, ¿no? Me han pasado muchas, pero, a ver, diría que una buena, hace poco me la recordaron, contábamos precisamente con Virginia, que la vez pasada estaba en el programa, estábamos en una narración en el mismo festival, y yo contaba en una tarima, y entonces yo en mis cuentos saco unos títeres y los niños pasan a la escena, y entonces es la historia que tienen de un gigante que se roba el sol y los niños pasan a rescatar el sol. Tienen que engañar al títere y salir corriendo antes de que el títere los atrape, pero estábamos en una tarima. Entonces yo le había avisado a los narradores que estuvieran pendientes, porque ya había visto, o sea, cuando los niños arrancan en su juego, pues no miden. Entonces podía caer por las escaleras o lo que pasara, ¿no? Porque quería alejarse. Entonces yo inventé cualquier locura. Y pues así fue. Entonces el niño cogió el y de una vez salió y se aventó, o sea, se lanzó de la tarima, por suerte hacia uno de los narradores, que apenas lo recibió y me miró así como, yo... Y bueno, ya el chico fue y se esconde. Entonces una cosa así que uno dice, ¿no? Y tal vez una mala, así de esas narraciones para olvidar, ¿no? Una de esas primeras narraciones tal vez aquí en el parque, eché una cosa así, de esas que sale todo terriblemente mal, que como que no llegas a la gente y que piensas en que no sirves para este oficio y que te vas a retirar, ¿no? Entonces recuerdo mucho eso, sin embargo recuerdo esa anécdota, porque recuerdo que esa misma noche cuando dije, no, esto no es lo mío, no sirvo, no, en la noche mientras pensaba, estaba recordando un cuento, ¿no? Estaba recordando un cuento y recordando el cuento, y que eso también pasa con los montajes, recordar el cuento, recordar qué conté, recordar cómo lo dije, que no funcionó, entonces se encuentra uno en el ejercicio ya, y pues se da cuenta que al final no puede dejarlo. Oye, Javier, mira, ya que hablaste de los títeres, no sé si vas viendo cómo va quedando tu retrato. Te retrataron, sí, te caricaturizaron con un títere en la mano. Ahí sí, está. no veo bien el libro que dice, pero no. A ver, voy a abrir a Fernando acá. Para saber y contar, dice. Ah, bueno, qué bueno. Así va quedando. Qué lindo, sí, muchas gracias. Estoy viendo, no, me agrada. Siempre es bueno ver un poco cómo lo ven los otros. En la Feria del Libro de Colombia, de Bogotá específicamente, vienen muchos caricaturistas. Y había uno específicamente que jugaba ajedrez mientras te hacía la caricatura. Entonces, si le ganabas, no pagabas la caricatura.
Si empatabas, pagabas la mitad del precio, y si perdías, pues pagabas la caricatura completa. Yo nunca jugué con él, el tipo era bueno, la verdad que nunca vi que nadie le ganara. Si no, no sería negocio, claro, como caricaturista tampoco, ¿no? Pero siempre tuve la duda de cómo me vería un caricaturista. Bueno, pues ahí te estás viendo ya más o menos. Está apareciendo, emergiendo esta caricatura. Y Ujú. con una última pregunta así general para que después nos vayamos a las preguntas del sombrero. Quería Ush. preguntarte, ya que Colombia es conocida en toda Latinoamérica como el país de los mejores cuenteros, que tiene más tradición cuentera, ¿cuál piensas tú que es el desafío que tiene en este momento la narración oral en Colombia? Gran pregunta. Sí, no, pues digamos que creo que el desafío principal es recuperar espacios para la narración. Colombia tenía muchos espacios de narración, se hizo muy popular, se contaba en calles, se contaba en parques, se contaba en universidades, en colegios, pero ha ido perdiendo espacio porque fue ganando espacio primero la comedia. Entonces ya contrataban más comediantes que cuenteros, y muchos cuenteros por lo mismo comenzaron a volverse comediantes. Y eso hizo que el cuento, si no es gracioso, ya no gusta tanto. Entonces, creo que se ha pervertido un poco el gusto del público, ¿no? No del todo el público, hay público todavía que le gustan las historias, pero sí creo que el gran reto es volver a difundir ese fenómeno de la narración ampliamente, pero otra vez retomando la parte de la ensoñación, más que de la risa, que de la comedia, que es otro ejercicio, no diremos que no le quitemos valor, pero pues es otro ejercicio. El ejercicio de la narración tiene que ver para mí más con la ensoñación, más con la transformación, más con la develación de ciertos elementos culturales que la comedia, pues, que tiene otras funciones y otros mecanismos, ¿no? Claro, Entonces creo que esa es la gran labor. Dime. ampliar el espectro, porque ya dices que se redujo solo Sí, y recuperarlo, porque o sea, yo por ejemplo coordiné un espacio, una universidad 2 años de narración, y el último año me dijeron, ¿sabes qué? No, queremos que traigas stand-up. Y entonces yo les dije, pues no, o sea, es decir, yo entiendo y me parece que sí, porque lo que te decía, ya estábamos en la cafetería, era un espacio que no lográbamos penetrar a través de los cuentos, a través de las formas tradicionales. Entonces, y la gente quería otras historias, quería estos cuentos chistosos. Entonces yo les dije, pues, o sea, me parece bien que quieran eso, pero pues yo no hago eso, así que pues no me voy a gastar mi tiempo haciendo eso. Entonces, organícenlo ustedes como quieran y les parezca. Entonces, creo que igual ha pasado en muchos espacios, ¿no? La narración aquí se ha vuelto muy de comedia, y creo que falta recuperar esa ensoñación por el bien de la nación, diremos, del pueblo, de la gente. Oye, ahora me dejaste preocupada porque en Chile está sucediendo algo similar, como que el stand-up ha ido comiéndose espacios, y como tú dices, no tiene nada de malo, simplemente es otra disciplina, otro arte. El problema es que los narradores orales tienen que abrir otros espacios o recuperar espacios perdidos. Claro, y tiene que potenciar. Que no se pierda el valor. Claro. Y tenemos que potenciar lo que hacemos también. Tenemos que pues hacer que sea interesante para la gente. Así es. Aquí tenemos preguntas terribles. No. Doble tambores. Preguntas de todo tipo. ¿Alguna manía, Javier Tauta? ¿Algún toque? ¿Alguna manía? A ver. Uy, pues creo que tengo muchas, pero déjame pensar así una Todo el mundo tiene su manía. ¿Qué defines como manía? ¿Qué defines como manía? Esa cosa que no puedes dejar de hacer porque, por ejemplo, si no le echo cloro a esta olla, no la puedo usar. O si no apago la luz antes de acostarme. Creo que tal vez hacer como unos ciertos movimientos de estiramiento de la espalda, movimientos corporales, como que siempre estoy un poco moviendo alguna parte de mi cuerpo, estirándome por aquí, moviéndome por allá, acomodándome de alguna manera. Creo que eso es, sí, no soy muy así como quedarme quieto totalmente, no. ¿Sabes cómo le dicen a la gente como tú en Chile? ¿Cómo? No sé si conoces la palabra poto. Poto es una palabra mapuche
y le dicen palito en el poto, que quiere decir palito en el trasero. Sí, algo así me pasa, sí, la Siempre verdad están que moviendo, que no se quedan quietos, que son muy activos y se más o mueven. menos, más o menos. Siempre estoy por lo menos moviendo así una parte ahí del cuerpo, las manos, creo que esa es una, porque se me pasa de lo consciente, o sea, ya realmente a veces me descubro haciéndolo. Muy energético, muy energético. Otra dice, lo que detestas, lo que odias, no soportas. Lo que odio, lo que no soporto, bueno, en estos momentos creo que lo que odio es lo que tiene que ver con el odio, ¿no? Creo que precisamente la filosofía, tanto de vida como de política, es el amor. Creo que cualquier filosofía política o vivencia que tienda a otra cosa es errada, básicamente, ¿no? Porque te tiende a la destrucción y creo que lo que hay que hacer como utopía al menos, no digo que lo haga, no digo que sea siempre posible, sé que es difícil, pero lo que habría que hacer es tender hacia el amor, tender hacia el bien común, ¿no? Tender hacia eso, creo que eso sería, y lo contrario, tender hacia lo negativo, pues es lo que diría, no, eso no deberíamos evitarlo a toda costa, ¿no? Y la guerra, creo que la guerra sí es terrible, la militarización, todo lo que implique eso, y la guerra como guerra, no, es una cosa terrible. Y bueno, no, hay muchas cosas partiendo, ya si nos metemos por esa línea, se vuelve oscuro el camino. ¿Cuál fue el juguete favorito de tu infancia? El juguete favorito de mi infancia, uy, yo diría que, bueno, está bien, lo voy a confesar, tal vez el juguete favorito de mi infancia pueden haber sido las tapitas de gaseosa y de cerveza, no sé cómo llaman allá, las chapitas, Tapitas, llaman allá, ¿no? ¿Ah? tapitas, Tapas. Sí, tapitas. las tapas de las botellas, las tapas de las botellas. Sí, porque, no sé, yo siempre no recuerdo por qué a esta altura de la vida no me lo explico. Tal vez alguna vez tuve que hacer algún trabajo con ella. El caso es que siempre jugaba un poco con esto y armaba ejércitos y luego armaba carreras y en Colombia hay mucho ciclismo, mucho atletismo, por lo menos en mi época había atletismo. Entonces jugaba con ellos, o sea, como que fueron juguetes que eran así como casi lo que pasa ahora, ¿no? La nueva pedagogía que dice que en vez de darle, bueno, un carro con luces y todo, pues darle un palo y que lo ponga a hacer todo lo que quiera, ¿no? Entonces creo que ese fue un juguete y a partir de eso creo que también tiene que ver con esa creatividad que luego desarrollé, ¿no? Claro, mira. ¿Cuál es tu desayuno ideal? Uy, yo diría que hay muchos, pero bueno, ahora que estoy casado con una mexicana, entonces yo diría que mi desayuno ideal incluiría frijolitos negros, incluiría tal vez unos totopos o chilaquiles, que son tortillitas como con salsa, tal vez unos huevos, ¿sí? Incluiría chocolate. Colombia es chocolatero, así desayunaba yo mucho con chocolate, ahora ya menos, pero con chocolate. Tal vez un juguito, fruta, algo de cereal, por ahí. O sea que Pero en Colombia, una cosa. ¿Ah? te levantas como a las 3 de la mañana para hacer ese tremendo desayuno. No, es que es desayuno, es ideal además. Y pasa, y tengo que aclarar que en Colombia se come bastante, diremos, ¿no? No sé en Chile, la verdad que no tuve, o sea, he pasado, pero siempre muy rápido, no he podido disfrutar mucho diremos, de la gastronomía chilena, ¿no? De la cultura misma, pero sí sé que, por ejemplo, cuando vienen narradores, pues nosotros hacíamos un festival aquí y, claro, nosotros servíamos, por ejemplo, eso, aquí se hace tamal, que el tamal es una, no sé cómo lo llaman allá, pero es básicamente un arroz que se pone dentro de unas hojas de plátano a cocer, ¿no? Eso tiene papa, tiene carne, y eso le dábamos más huevo, más chocolate, más pan, o arepa, y no, pues eso era un colapso para la gente de Argentina, por ejemplo, Yo lo que viví, desayunan lo a punta de viví. matecito, entonces no, pues, por Dios. Sí, ¿Sí? porque por lo menos acá nosotros de desayuno, los que toman desayuno, porque es muy arraigado, está muy arraigado eso de salir sin desayuno. Entonces, quienes toman desayuno, se toman su café o se toman una leche con café o un té con un pedazo de pan o un cereal y ya. Y cuando yo fui a tu país y no encontraba pan y veía que era poroto, o sea, nosotros al frijol le decimos poroto, eran poroto, eso que tú llamas como tamal, que para nosotros es como una humita,
Yo decía, ay, ¿qué Minta, voy a sí. desayunar? ¿Qué voy a desayunar? Ya. Y comía fruta porque no encontraba nada así parecido a lo que yo desayunaba. ¿En qué ciudad estabas? En Buga. Ah, bueno, sí, no, Bogotá es más bien panero, pero sí es cierto, aquí hay una cultura distinta. Yo, por ejemplo, yo salir sin desayunar, o sea, no, me muero de hambre a la mitad del camino. Sí, no, me desmayo. Claro, yo igual, yo no puedo salir sin desayunar, pero sí Sí, conozco muchas personas que tienen esa costumbre, salen a trabajar y ya en la calle se compran algo. sí, Lo que fue- En Venezuela pasa mucho. En Venezuela la gente se levanta, toma un café negro, un tinto pues que llamamos aquí en Colombia, no un tinto vino, sino un café negro, y se sale así, ¿no? Yo casi muero de hambre en Venezuela en esa época, ya luego descubrí las frutas. Claro, igual yo saldría a asesinar gente sin desayuno. O sea, por el bien de la humanidad, es bueno que yo desayune. Sí, claro que sí. Mira, bailar o escuchar música. Lo uno o lo otro, bailar o escuchar música. Y uy, bueno, yo diría que otra vez depende de la época, depende, ¿no? Nada depende. ¿Bailar o Bueno, escuchar? ya, listo. Bailar. Bailar, ¿digital o análogo? Análogo. Ah, es de los nuestros, Javier. Nosotros somos análogos por acá. Estamos metidos en el mundo digital por obligación, pero bueno. Ya. ¿Perro o gato? ¿Perro o gato? Gato. Tengo un gato, tengo muchos gatos acá, de hecho. Ah, mira, gatuno. ¿Restaurante o picnic? Siendo sincero, restaurante. Restaurante. ¿Cocinar o lavar la loza? Cocinar, sí. O sea que ya sabemos que es lavar la loza en tu casa. No, en realidad la lavo yo, por eso sería cocinar. ¿Rebelde o políticamente correcto? Rebelde. Rebelde, sin causa o con causa. Con causa, claro. ¿Carne o lechuga? Carne. Carnívoro. Claro. Me gusta lo vegetal, pero también reconozco mi parte carnívora. ¿Cuento o novela? Cuento. Cuento. Yo La también. novela no, casi no. ¿Dulce o salado? Dulce. Dulce. Y la última. ¿Contar cuentos o escuchar cuentos? Contar cuentos. Contar Me gusta cuentos. contar cuentos. Ya, Javier, ha llegado el momento de que nos deleites a todos con una historia. Yo te voy a dejar en pantalla completa para que puedas contar un cuento, compartirlo con los demás y que podamos disfrutarla. ¿Te parece? Claro que sí. Ya, voy a dejarte entonces a ti con pantalla completa para que puedas contar. Y digo, directamente desde Chía, la ciudad de la luna, dejamos con ustedes a ni más ni menos que a Javier Tauta. Este cuento, gracias, muchas gracias. Bueno, esta historia que les voy a contar es tradición oral del pueblo caribe colombiano que queda como sobre la costa atlántica más o menos, la recopila o me llega a mí a través de J. Villaza, de un libro que yo leo de J. Villaza, que es un narrador muy reconocido aquí en Colombia, de Medellín. Y dice básicamente que en el principio solo existía Marino y Marina. Marino estaba hecho de sal y Marina estaba hecha de agua. Y Marino y Marina se amaban. Pero además de Marino y Marina estaba el sol y el viento. Y el sol se había enamorado de Marina y había jurado que Marina sería suya por encima de cualquier cosa. Y el viento también se había enamorado de Marina y había jurado que Marina sería suya o no sería de nadie más. Marino y Marina, enterados de los pensamientos del sol y del viento, aprovecharon una noche mientras el sol descansaba y el viento roncaba para escapar en silencio
Y se fueron alejando del punto donde estaban el sol y el viento, y comenzaron a correr siempre, siempre, siempre hacia el occidente. Siempre hacia el occidente, y corrieron y pasaron valles, pasaron montañas, pasaron hondonadas, pasaron precipicios, y corrieron y corrieron y corrieron, y corrieron hasta que el sol despertó. Y dicen los abuelos del pueblo caribe que cuando el sol despertó, el sol buscó a Marina y no la vio, y buscó a Marino y no los vio, y el sol entonces comenzó a buscar para todo lado, como él siempre hacía, moviéndose de un lado para el otro, porque dicen los abuelos del pueblo caribe que el sol al principio se movía con movimientos sueltos y no siguiendo un solo orden. Pero cuando el sol se dio cuenta y se acercó un poco más a la tierra y vio en el suelo los pasos, las huellas de Marino y Marina, el sol se dio cuenta que seguían hacia el occidente, y entonces el sol comenzó a seguirlos, y el viento, que también había despertado, vio que no estaba ni Marino ni Marina, y vio que el sol partía, y sospechando lo que había ocurrido, el viento se fue detrás del sol. Y así el sol y el viento atraparon a Marino y a Marina en una gran hondonada, y viéndose rodeados y sin escapatoria, Marino y Marina se abrazaron. Y se abrazaron tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que sus cuerpos se fundieron y se hicieron uno. Un solo ser poderoso, fuerte, vibrante, enérgico, llamado el mar. Y cuando se hicieron uno, Marino y Marina, era tan grande su amor que se dieron un beso, y al darse el beso se fecundaron. Y con ese beso nacieron todos los animales del mar. Pero entonces dicen que el sol, fiel a lo que había prometido, que Marina sería suya, comenzó a calentar de tal fuerza, de tal forma, que Marina comenzó a elevarse lejos de Marino, y Marino, que tenía dedos de sal, no podía retenerle, y Marina, que estaba hecha de agua, comenzaba a elevarse lejos de Marino, dirigiéndose hacia el sol, porque ya lo dice el viejo adagio: más sabe el sol por viejo que por sol. Y el sol fue jalando y jalando a Marina, pero entonces el viento, viendo que Marina iba a quedar con el sol, el viento que había prometido que prefería ver a Marina destruida antes que verla con otro, el viento sopló con toda su fuerza, arrojando el cuerpo de Marina contra las montañas. Y cuando el cuerpo de Marina fue arrojado contra las montañas, el milagro sucedió. Porque cuando Marina chocó con las montañas, su cuerpo de agua cayó sobre las montañas, hecho lluvia. Y a medida que Marina caía, nacía la vida, y nacía el verde, y nacían los cantos, y los animales bailaban, y los animales saltaban, y las plantas florecían. Y Marina, al ver la alegría que producía, bajaba cantando, sonriendo y silbando, construyendo los ríos. Y Marina, a medida que se acercaba al mar donde la esperaba Marino, abría los brazos para que Marino la recibiera con los brazos abiertos. Y cuando Marina volvía al mar y abrazaba a su amado, el sol volvía y calentaba, y Marina volvía y subía, y el viento volvía y soplaba contra las montañas, y volvía el milagro y ocurría, y continuamente este ciclo se perpetúa. Y dicen los abuelos caribe que es por eso aquí, por lo menos en Colombia, porque tal vez en Chile no pase lo mismo, pero dicen los abuelos del Caribe que por eso cerca del mar calienta tanto, porque el sol se acerca mucho para tratar de llevarse a Marina. Dicen también que es por eso que sopla tan fuerte el viento en las playas colombianas, porque el viento quiere destruir a Marina, porque ha prometido que no estará con nadie más. Pero también dicen los abuelos caribe que es por eso que cuando estamos muy tristes o muy alegres, asoma a nuestros ojos una lágrima para recordarnos que estamos hechos de sal, agua y mucho, pero mucho amor. ¡Bravo! Muchas gracias, Javier, qué linda historia. Gracias. Bueno, acá el mar es muy helado, pero creo Lo sé, por eso yo tal vez el chileno. Mira cómo está tu retrato. Voy a agrandar la imagen para que puedas verla más grande. Aquí lo veo, bueno, un poco, mira.
¿Ahí se ve grande? Lo tengo aquí, espérate a ver si lo puedo. No, ahí lo veo, sí, se lo veo bien de todas maneras. No, sí, ahí está, qué chévere. Así quedó, Javier, te lo vamos a enviar Bueno, después muchas gracias. por, Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. lo vamos a escanear para que puedas tenerlo en un tamaño un poco más grande en tu computador y lo puedas ver. Pero así es como te Gracias. retrató Fernando Urcullo, que está aquí a mi lado. Y bueno, yo Mira, quería agradecerte por esta entrevista, pero antes de cerrar, quería preguntarte a quién nos pudieras tú sugerir para que entrevistemos en la siguiente oportunidad, porque este programa Retrato Hablado trabaja en función de sugerencias y son ustedes mismos los invitados quienes sugieren. Entonces, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos la siguiente vez? ¿A quién nos propones? Puede ser bueno, pues narrador o narrador. ya. Digamos que pues, hay un par de personas que podría pensar, pero tal vez me gustaría referenciarte a Martín Céspedes, que es un narrador de Bolivia, de La Paz. Es muy interesante el proceso que se ha vivido en La Paz. Has crecido exponencialmente la narración y creo que es un fenómeno muy, muy interesante para estudiar. Ellos están contando los niños, están contando los adultos, están haciendo mucho alrededor del cuento y creo que para muchos de nuestros países hay mucho que aprender. Bueno, vamos a Entonces, buscar a Martín Céspedes, entonces, así como te buscamos a ti, por cielo, mar y tierra, lo buscamos por todas partes, lo encontraremos y lo vamos a entrevistar. Y ya para cerrar, Javier, ¿hay alguna pregunta que yo no te haya hecho y que tú consideres que es importante que yo te haga? Que tú después digas, oh, no me lo hicieron, ¿por qué no me preguntaron esto? Me preparé tanto para responder esto. Y no me preguntaron, es tu momento. Bueno, no, tal vez una pregunta o sí, por una respuesta que podría ser que es la pregunta de si tal vez todos pueden contar, ¿no? Si toda la gente puede contar, si el que escuche un cuentero, un cuento, debe animarse a contar, ¿no? Que eso es como una polémica, ciertamente, entre ciertos espacios de narración, ¿no? Pero no sé si quieres hacerla. No, pero dale, mira, voy a invitar a Fernando para cerrar. Dale, porque me parece interesante tu pregunta, entendiendo que tú además tienes una gran cantidad de experiencia como formador en artes escénicas. Entonces es importante para nosotros esa pregunta que no te hice, gracias. Me parece interesante. Dale. Bueno, gracias. Y que gracias, Fernando, por el dibujo. Bueno, te decía que entonces si todo el mundo debería animarse a contar, yo creo que sí, yo creo que otra vez, contar es un acto de comunicación, contar es un acto que deberíamos hacer todos deberíamos cantar, todos deberíamos bailar, todos deberíamos pintar, todos deberíamos contar, todos deberíamos hacer estas cosas que se nos han negado históricamente, pero que son, o sea, yo no sé, Doris tal vez lo ha vivenciado, el cuento es sanador. El cuento es sanador, el cuento sana a quien narra, los narradores creo que si estamos trabajando de alguna forma en la narración es porque estamos buscando algunas cosas, una búsqueda allí y el cuento responde a algunas cosas de esas y te permite compartirlo también. Entonces, creo que sí, deberían hacerlo. Y yo por eso cuando termino de contar digo, como algún narrador decía, si le gustó un cuento, cuéntelo. En todo caso, de derechos de autor, si es el caso, ¿no? Ya si es profesional y demás, pues de derechos de autor, diga de dónde lo escuchó al menos, porque es parte del oficio, ¿no? Es parte de la ética del oficio, tal vez. Esa es una gran pregunta de cierre. Buen punto ese de los derechos de autor. ¿Existe una ética del narrador oral o de la narradora? Claro, yo creo que existe una ética, es que tú dices una palabra, pero otra vez, es una cosa decir, este dibujo, de pronto Fernando mismo, este dibujo lo hice yo, no, este dibujo lo hice pensando en algo, o este dibujo lo hizo alguien más, ¿no? Y yo lo traigo a referencia porque me parece interesante. Pasa igual con el cuento, este cuento lo hizo alguien más, yo se lo escuché y lo cuento, yo lo cambié, lo adapté y lo cuento, se lo escuché alguna, o no sé, ¿no? O viene de tal autor, porque no puedo venir a decir que yo me inventé Romeo y Julieta, digamos, o sea, ¿no? Entonces es parte de la ética, tal vez, ¿no? Pero sí hacer el ejercicio de contar, porque me parece que es lo que se necesita, recuperar la humanidad, ojalá que los padres le contaran a los hijos, que los esposos se contaran entre ellos, ¿no? Así sea lo que pasó en el día. Creo que eso incluso se ha perdido, se cierra cada uno en su celular, o a ver las pantallas y hasta adiós comunicación. Entonces creo que eso es fundamental, creo que el cuento es hermoso y si te nace contar un cuento que escuchaste es porque te gustó y qué bueno que
puedas y quieras compartir algo. Creo que eso es una cadena de amor, ¿no? Me Me parece hermoso parece. y tal vez ya haciéndolo, también pues tienes que tomar conciencia y ser consciente de que, o sea, de lo que estás haciendo, ¿no? Tampoco puedes salir a pensar que contar es solo aprenderte una historia y entonces ya eres narrador y, no, pues hay que entender qué estás haciendo también, como todos los oficios, ¿no? Pero el hecho de contar creo que debe hacerse como bien de la humanidad, ahí sí. Me parece súper interesante lo que dice Javier, porque como creadores, yo creo que lo peor que podemos hacer es limitar la creatividad. Yo mismo, por ejemplo, claro, soy dibujante, pero sabes que me da lata de repente moverme en círculos en que solamente se habla de dibujo, veo gente que es como monotemática y de repente, claro, eso es como limitante. Lo encuentro súper más interesante cuando la persona vuelca la creatividad en distintas facetas, no es necesario hacerlo todo profesional, pero como tú dices, uno puede bailar, puede cantar, puede, yo por ejemplo me meto mucho en hacer música electrónica sin tener idea de música, juego con eso, y también tiene que ese componente lúdico también de no perderlo. Bueno, Claro, claro, y de hecho diría que para los que decidimos hacer de esto un oficio, del arte un oficio, es una necesidad, diremos, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de artes vivas, de interacción de lenguajes, ¿no? Entonces, no es nada raro trabajar con lo que estás haciendo, ¿no? Pintar en vivo, mientras de pronto hay alguna música que capaz tú mismo hiciste, mientras estamos charlando, mientras pasan muchas cosas, entonces ahí nos vamos vinculando otra vez, porque es que aparte es como la necesidad de comunicar, ¿no? De decir, o sea, y descubrimos esto, descubro la pintura, descubro el color, cómo no de alguna forma tratar de acercarlo al otro, si es parte de lo que quiero. yo tenía un lema que era contar, contar, que el mundo se va a acabar. Contar, contar, que el mundo se va a acabar. Mira, Sí, Javier, sí. ahí Uy, estamos los mira, tres. yo Estamos pensé, los tres en pensé que Chile. era mucho más pequeñito, me sorprende el tamaño, sí. Una Para... foto ahí, Nos, toca una nos foto para comprometemos, ese. nos comprometemos a escanearlo y enviártelo. En una de esas te Oh, muchas gracias. sirve Está para hermoso, poner. bueno. ¿Ves? Alguna vez que tenga la... Te estuvimos psicopateando y te vimos tu cocodrilo en Facebook. Ah, sí. Sí, 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 ese está hecho con material de reciclaje, reutilizado. Oh, Espuma, Listo, qué lindo. entonces. Qué Bueno, bueno, gracias. Qué lindo Coco también. Te va a sentir orgulloso de estar ahí en tus manos. Y me sorprende el tamaño. La verdad que yo pensé que era más pequeño. Ahora me sorprendió el tamaño. lo Wow. que pasa es que eso viene de la enseñanza, porque yo hago clases acá en esta misma mesa donde me viste dibujar, yo hago clases Ah, online de dibujo y claro, una de las primeras enseñanzas que me quedó es que no puedo hacer nada pequeño. De hecho, me costó claro. mucho salir del lápiz y tengo que usar obligado unos plumones grandes, con lo cual nunca trabajo, aparte de para pintar una Ah, área grande. Entonces me he tenido que acostumbrar a trabajar en un formato más grande. claro, así como y nosotros nuevos materiales acostumbrarnos también. a contar con cámara. O sea, uno tuvo que Y adaptarse al sí, mundo sí. online, a él le pasó igual. Y sí, pero está bien. Yo creo, al final son aprendizajes, digamos. Bueno, ya estamos aquí, bailemos. Como dicen, ¿no? Ya estamos aquí, ya hagámosle. Encantado. Se repitió harto esa palabra, la danza, el baile, me encantó. Me encantó Qué bueno. entrevista, Javier. Y bueno, como quedamos en enviarte en la caricatura. Bueno, y Pues muchas muchas gracias. gracias. Muchas No, gracias muchas gracias a ustedes. Y por ojalá acceder pues a la nos entrevista. permita el tiempo de encontrarnos algún día de verdad verdadera. Sí, te agradecemos tu voluntad, agradecemos tu energía, el amor que transmitiste en diferentes momentos de la entrevista. Creo que es importante ese mensaje y que ojalá se vaya multiplicando en todos los que escuchan. Así que te Qué bueno. agradecemos de todo corazón. No sé si quieres decir algunas palabras al cierre. No, pues nada, Mu, agradecerles a ustedes también por el espacio, por este esfuerzo de encontrarse otra vez, de ir hacia el otro, de encontrarnos, de abrir espacios para pensar un poco lo que hacemos también, para conocer a otros de otros lugares. Es muy importante, muy valioso, también para la gente que escucha el programa, para los que van a poder ver el grabado y demás, pues es importante y pues también para mí tal vez poder compartir un poco de esto que pienso y que pues no muchas veces hay espacios teóricos o por lo menos de discusión de lo que hacemos, ¿no? A estos niveles y poder compartirlo. Entonces, es muy valioso también. Así que muchísimas gracias por ese ejercicio. Bueno, muchas gracias y nos vemos en alguna otra oportunidad, en algún Por supuesto. lugar. Que Y estés sí, muy seguro que bien. sí.
Chao, Javier. Bueno, Chao. hasta luego, que Bye, bye. estén muy bien. Gracias, Chao, Fernando. Gracias, Doris. Chao. Chau.